Caballeros, ¿cómo están? Excelente, excelente. Madrugando a las 10 de la mañana, un gusto que estén acá. Lo primero, muchísimas gracias por su asistencia, por querer compartir con nosotros lo que nosotros les queremos enseñar ahora. Mi nombre es Claudio Castillo y yo trabajo actualmente en Madeco, en Nexans. Bueno, hace como 8 años ya, así que hace algún tiempo. Y tengo algún tiempo también trabajando en la industria de los cables, así que obviamente nos vamos a centrar acá en algunos productos en particular, que son los productos que se venden en el SOIMA, que son los cables NIA, los THN y los libres de halógeno. Ese va a ser el foco. Vamos a hablar un poquito también de los aislamientos termoestables, que son los cables libres de halógeno más industriales, esos que tienen aislación y chaqueta, el RBK y el RZ1. Y vamos a hablar de las aplicaciones, vamos a tratar de dedicarle más tiempo a eso, porque me retaron ayer porque faltó darle un poco más de volumen a esa parte, y ese es el viaje que yo les propongo ahora, caballeros. Haré mi mejor esfuerzo por hacerlo lo más entretenido posible, espero que me resulte. Y si ustedes tienen una duda, alguna consulta o algo, por favor levanten la mano y vamos pimponeando al tiro. ¿Les parece? Desde el punto de vista del temario, lo que nosotros buscamos acá es profundizar algunos conocimientos que pueden ustedes tener respecto de los conductores. Y lo que vamos a hacer es, vamos a revisar rápidamente cuáles son los componentes de un cable desde un punto de vista bien genérico. Vamos a hablar luego de los materiales y finalmente vamos a hablar de las aplicaciones y de los criterios de selección. Eso es lo que les propongo yo. Cables eléctricos hay de todo tipo en todas partes. En un vehículo hay kilómetros de cable, en un avión hay kilómetros de cable, en un barco. Distintos tipos de cable, por supuesto, con distintas especificaciones, distintas características. Pero en todas partes nosotros tenemos cables, porque es el motor que tenemos para conducir energía. ¿Ven ese cable que está ahí? ¿Notan que se ve como una especie de moneda en el aislamiento? ¿Lo alcanzan a notar? Para la gente que tiene las entradas más baratas allá en el fondo, ¿la alcanzan a notar? Sí. Bueno, esa es una moneda de 1 euro que es idéntica a la moneda de 100 pesos. ¿Qué cosa? Ah, ya, vale. Bueno, la moneda de 100 pesos es idéntica a la de un euro. Sí. Esto no es un dato el que le esté dando, ¿eh? Porque la moneda de 100 pesos vale 100 pesos y el euro vale como 700 pesos. Pero eso es un dato al margen. Pero fíjense ustedes el tamaño de ese aislamiento. Es un cable de 220.000 volts armado para ser usado en una instalación directa subterránea y directamente enterrado. Pesaba 130 kilos por metro. O sea, sí, bueno, iba a decir el doble de lo que peso yo, pero yo peso, no, el doble mío es más que eso. Así que, pero es bastante pesado el cable y bastante grande si ustedes lo ven. Entonces tenemos todo tipo de cable y complementariamente, ese que ven ustedes ahí es un cable que tiene conductores calibre 30, muy parecido a un 38 AWG, es un cable realmente finito que se ocupa para los sistemas estos de ecografía. Entonces, desde un punto de vista sumamente esquemático, un conductor eléctrico, un cable eléctrico, tiene el conductor central, que es la parte metálica que hace el transporte de energía. Y es bidireccional, puede ir en cualquiera de las dos, en cualquier dirección, digamos, no tiene una característica en particular. Y la componente del cable que mantiene el campo, que mantiene los electrones dentro del conductor es el aislamiento. Desde un punto de vista eléctrico, los cables de baja tensión son básicamente estos dos componentes, el conductor y el aislamiento. Si es un Super NIA, es un conductor de alambre y un aislamiento de PVC. Si es un THN, es un conductor clase B, concéntrico, ustedes lo conocen, ¿cierto? Con una cubierta de PVC y una sobrechaqueta de nylon. Y si es un libre de halógeno, es un conductor flexible, clase 5, con estos pelitos bien delgaditos que le da flexibilidad y un aislamiento de material, una poliolefina libre de halógeno. Todo lo demás en los cables de baja tensión, todo lo demás es una cubierta mecánica, tiene fines mecánicos, no fines eléctricos. ¿Se entiende? Eso es tan así que, por ejemplo, en los cables de baja tensión, los cables industriales, como los RBK o los RZ1, el espesor de aislamiento de polietileno reticulado es mecánico. Es un espesor que, cuando se manipula el cable, cuando se doble, un 500 MSM, por ejemplo, que es un cable grande, no se dañe, no se rompe el aislamiento. ¿Por qué? Porque la parte eléctrica, para que ustedes tengan una idea, el coeficiente de ruptura del polietileno reticulado es de alrededor entre 22 y 24 kilovolts por milímetro. Se necesitan 24 kilovolts para romper 1 milímetro de aislamiento. Si va a trabajar a 1000 volts, se requeriría un espesor bastante menor, pero sería tan menor si fuera lineal y basado solo en el aislamiento que cuando lo doblemos se va a romper. Entonces el espesor que tiene es más bien mecánico. ¿Se entiende? Finalmente,
desde el punto de vista de los cables de baja tensión, nos vamos a quedar con esto. Esto es exactamente la esencia de los cables. El conductor, el aislamiento y la cubierta en algunos casos que tiene fines mecánicos. Ya. Según ustedes, ¿cuál es el material que mejor conduce electricidad? El oro. La plata. Ya. El oro y la plata. El cobre, el aluminio. Bien, excelente, excelente. Pues gracias por la participación. Vamos a hacer una votación rápida. ¿Quiénes votan por el cobre? Excelente. ¿Quiénes votan por el oro? El oro a lo mejor. Sí, parece que el... Sí, pero lo vamos a ver al tiro, maestro. ¿Quiénes votan por la plata? Ya. ¿Quiénes votan por el aluminio? Gracias, maestro. Bueno, el mejor conductor es la plata. Tiene la mayor conductividad en la naturaleza. Si nosotros quisiésemos... Miren, lo que está en la segunda línea es un alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro. Para tener la misma conductividad, si fuese de plata, tendría 0,97 milímetros. ¿Y aleaciones? Al tiro, vamos allá, maestro. Si fuera de oro, tendría que tener 1,2 milímetros de diámetro. ¿Se entiende? Y si fuera de plata, 1,3. El mejor conductor es la plata. Hola. El problema es que es muy barato, como decía el maestro acá. Por eso no tenemos... Y además, esto está dado fundamentalmente por la escasez, el costo de los materiales. Pero efectivamente es la plata el mejor conductor y luego de eso viene el cobre. Afortunadamente para Chile, que es un país eminentemente cuprífero. No. Usted tiene toda la razón, maestro. Efectivamente, como esto el precio se fija en las bolsas de Europa, todo el mundo paga lo mismo. Nosotros pagamos por el cobre a Codelco lo mismo que pagan, no sé, un productor en Zambia o un productor en Estados Unidos. Es un precio internacional. No estoy muy seguro que sea buena idea, pero así está, maestro. Así es como funciona. Ahora, en general, el cobre es más barato que el oro y es más barato que la plata. Aun cuando fluctúan los precios, en general es así. El cobre cuando estuvo más caro estaba como $4 la libra o algo por el estilo. Excelente, buen punto, maestro. Volvamos entonces. Los conductores de cobre definen la flexibilidad de los cables y hay de varios tipos. Como les comentaba antes, desde el NIA, que es un conductor de alambre, el THCN, que es un conductor concéntrico, y el libre de halógeno, que es un conductor flexible. Y eso está dado por el número de hebras que tienen los cables. ¿Se entiende? Cuando ustedes necesiten definir un cable donde es relevante la flexibilidad, entonces hay que pensar en un conductor flexible. Ahora, ojo, y este es un tema muy, muy importante. Los cables que tienen conductor flexible no necesariamente son cordones. Aquí yo tengo que hacer la aclaración. Un cordón es un cable que en su uso va a ser manipulado. Son cordones todos estos de acá. Los que van al computador, los que van acá a los parlantes, etc. Son cordones porque en su uso energizado se manipulan. Hay cables que son flexibles, pero de instalación fija, no son cordones. Es el caso de los RZ1 y es el caso de los RBK. Son cables que tienen un conductor clase 5, o sea, un conductor multifilar flexible, pero una vez que están instalados no se mueven más y cuando el cable está energizado no se toca. Esa es la diferencia con un cordón, ¿se entiende? Un cordón es un cable que en su condición de operación va a estar en movimiento. Entonces, es un pecado grave, caballeros, un pecado gravísimo hacer un alargador con un cable RBK o un cable RZ1. Porque son cables de instalación fija, no son cordones para estar en movimiento. ¿Y esto qué impacto tiene? ¿Por qué es así? Porque tienen espesores diferentes. Un cordón, un cable, un H05 o un H03, es un cable cuyo espesor de aislamiento y de cubierta está reforzado para que se pueda manipular y para que sea seguro. Un cable RBK o un RZ1 tienen espesores mucho más reducidos porque es un cable que se instala y una vez que está instalado no se mueve más. Y ambos tienen conductores flexibles. ¿Me entienden el punto? Que un cable tenga un conductor flexible multifilar clase 5 no necesariamente significa que es un cable para ser usado en movimiento. ¿Se entiende? En la mayoría de los casos es una característica de diseño para facilitar la instalación. ¿Ok? Ya vamos a hablar ahora de los materiales de los materiales de aislamiento. El primero y más simple, lo vamos a hacer cortita, es el aire, que es el material de aislamiento que se ocupa en las conocidísimas torres de alta tensión. Como yo le decía a mis hijos, finalmente una torre de alta tensión, nosotros la podemos imaginar como un gigante que está tomando los cables y lo está alejando de la gente. Tiene un montón de ventajas. Si hay una ruptura, el aire se repone automáticamente, que es el sentido de los sistemas aislados con gas.
Es autorreparante, pero implica un mayor volumen para el sistema, porque lo que hay que hacer es alejarlo de la gente. Eso es más o menos el concepto que hay detrás. Aquí hay un dato re interesante. Si ustedes se fijan, en la nota que está abajo indica que para hacer saltar una chispa a nivel del mar se requiere un kV. O sea, si ustedes están a nivel del mar y tienen dos electrodos y entre los dos electrodos ponen un kV, va a saltar una chispita. ¿Se entiende? Esa es la tensión de ruptura del aire. Cuando vamos ascendiendo en altura, por ejemplo, en una compañía minera que regularmente están a 3.000, 4.000 metros de altura, hay menos aire en esa situación. Entonces, las distancias hay que aumentarlas. Si, por ejemplo, hay que instalar una mufa en altura, si es de 15 kV, hay que subirla a 25 kV porque hay que aumentar la distancia entre las partes vivas del sistema porque hay menos aire intentando contener los electrones, ¿me entienden? Por ejemplo, cosas como este efecto que tienen las líneas de alta tensión, si ustedes se dan cuenta que han escuchado que emiten un sonido, bueno, en altura es más grave todavía porque hay menos aire, entonces los electrones saltan con mayor facilidad. Se llama efecto corona. Y cuando está nublado, además, genera un brillo púrpura en los cables que cuesta un poquito ver, pero con paciencia se puede lograr. Eso tiene que ver con la altura. ¿Ok? Bueno, el papel aceite, un clásico. ¿Alguien aquí en la sala ha visto un cable de estos alguna vez? Sí, Chilectra tiene todavía, entiendo yo. No, a mí me habían contado que estos cables duraban mucho, no porque el papel aceite sea particularmente bueno, es por la cubierta de plomo que se le ponía a estos cables. Cuando los cables se bañan con una cubierta metálica, como el plomo, por ejemplo, los sella, y es el mejor sello que existe, digamos. Son cables que nunca perciben la humedad y por lo tanto duran eternamente. Ahora, hacerle el servicio es súper complejo porque hoy día nadie los fabrica y, bueno, sí, exactamente, había toda una cultura de este tipo de papel, de este tipo de cable aislado con papel. La fotografía de abajo es del primer cable de media tensión del que se tiene el registro. Era un cable de 10 kV que se ocupó en la iluminación de la ciudad de Nueva York, hecho por la empresa de Edison. ¿Sí? Ya. Sí. Así es. Bueno, la tecnología ha aumentado un montón hoy día y hoy día el estándar para los cables de media tensión es el polietileno reticulado, del cual vamos a hablar en unos minutitos más. Bueno, aquí viene una definición que es sumamente relevante y que tiene que ver específicamente con los productos que vamos a revisar. Es la definición de termoplástico y termoestable. Un material, un compuesto, se dice que es termoplástico cuando se le aplica temperatura y se plastifica. Miren qué creatividad, una cosa loca esto. Ustedes le aplican temperatura y el material se plastifica. Es lo que pasa con el PVC, es lo que pasa con el polietileno normal, es lo que pasa con las poliolifinas libres de halógeno y con algunas gomas. Ustedes ubican el cable SE. No soy yo. ¿Ubican el cable SE, el cordón? Bueno, ese era de goma termoplástica, antes se fabricaba mucho, veo que ya no. Bueno, el material de aislamiento, vamos a avanzar aquí rápidamente, molécula de polietileno. Este nombre les suena, ¿cierto? Es el compuesto que se ocupa estándar para el aislamiento de los RBK y de los RZ1. Básicamente es una molécula de etileno y se ponen en una fila. Son largas filas de átomos. Esta es una representación. Los puntitos negros son átomos de carbono y los blanquitos son átomos de hidrógeno. El material que más se ocupa para aislar cables de baja tensión en el mundo de la construcción es el PVC. ¿Se fijan ustedes? Se parece bastante a la otra molécula, solo que en una de las esquinas, si ustedes se fijan, hay un atomote grandote, uno verde, que es cloro. Cuando este material se quema, el cloro reacciona rápidamente con hidrógeno y forma ácido clorhídrico, que es bastante nocivo y perjudicial para las personas y para las instalaciones. Por eso es que cualquier cable que tenga PVC, y esto es importante, esto puede ser pregunta para la prueba, cualquier cable que tenga aislamiento, que tenga algún componente de PVC, no es libre de halógenos, porque el cloro es un material halogenado. ¿Se acuerdan de las clases de química de la tabla periódica? ¿Alguien se acuerda? Sí. Gracias, maestro. Sí, hace harto tiempo atrás. Para mí también. Hay una columna que es la 17 donde están todos los materiales halogenados. Entonces, todo, cloro, bromo, yodo, todos esos materiales, esos reaccionan rápidamente
con el hidrógeno cuando hay una condición de incendio y generan ácidos que son sumamente corrosivos. Por eso, esta propiedad en particular, el tener o no componentes halogenados, define el nombre de una familia de cables. Fíjense qué importante es, que son los cables libres de halógenos. Vamos a ver después que son más propiedades, pero a esa se ocupó para ponerle nombre a la categoría. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, ese es el PVC, es el material de aislamiento de los NIA y de los THHN. Por lo tanto, NIA y THHN son cables halogenados, no son cables libres de halógeno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienen PVC, y el PVC tiene cloro, y el cloro es un halógeno. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, como les comentaba, ¿ven? El NIA efectivamente es el material que se ocupa para el aislamiento el PVC es el material que se ocupa para el aislamiento de los NIA, y también para el aislamiento de los cordones, el H05, el H07, que son los cordones que más se ocupan hoy. Entonces, cuando ustedes tengan que elegir un cable y la aplicación no requiere que sea, disculpen, un cable libre de halógeno, entonces tienen la opción de los cables con PVC, NIA o THHN. ¿Está bien? Ya, el polietileno a secas se ocupa muy poco hoy día. Tenía una propiedad que es muy resistente a la humedad y por eso se ocupaba para los cables de acometida fundamentalmente. Los cables que iban desde la toma de energía del poste, digamos, y cruzaban hasta la casa. Esa es la típica aplicación de estos cables. Ahora, como vamos a ver un poquito más adelante, el polietileno en una versión que se llama reticulado, que se somete a un proceso químico, es hoy día el material de aislamiento estándar para casi todos los cables de potencia. Bueno, y las poliolefinas libres de halógeno son las que se ocupan para los cables libres de halógeno, qué duda cabe, que tienen varias propiedades, que son exactamente 4, que vamos a comentar al tiro. La que le da el nombre a la categoría, que es que no tienen componentes halogenados, o sea, no tienen los elementos de la columna 17 de la tabla periódica. Yo sé que después de esta charla ustedes van a correr a su casa a buscar la tabla periódica y van a decir, ¡oh, es verdad, era cierto, aquí están! Son el cloro, el bromo, el yodo, etc. Entonces, la primera propiedad que tienen los cables libres de halógenos es que son libres de halógeno, que es lo que le da el nombre a la categoría. La segunda propiedad es que cuando se queman no emiten humos visibles, o los humos que emiten son transparentes. Y esa es una propiedad súper importante porque ayuda a mantener la visibilidad de las vías de escape. Ese es el sentido último que tiene. Se ha demostrado que en la mayoría de los incendios la gente, en lugar de morir calcinada, digamos, por el efecto directo de la llama, es porque aspira gases calientes y no puede encontrar las rutas de escape. En una condición de incendio todo se llena de humo y, bueno, ustedes se imaginarán lo caótico que puede llegar a ser eso. Entonces, que tengan esta propiedad de no emitir humos es súper relevante. Entonces, son libres de halógeno, no emiten humos. Hay una tercera propiedad y es que no son propagadores de incendio. ¿Cómo se evalúa esta propiedad? Se simula un CHAF. Nosotros en la planta tenemos una cámara, que es una de las 2 que está certificada en el país para hacer esta prueba, y básicamente lo que se hace es poner una escalerilla y se le pone cable, harto cable. ¿Cuánto? Hasta completar 1,5 litros de material combustible por metro lineal de escalerilla. ¿Se entiende? ¿Esto qué significa? Que si nosotros queremos probar, por ejemplo, el H07Z1-K en el calibre 2,5 milímetros cuadrados, tenemos que poner alrededor de 600 tiras de hebras de cable en la escalerilla. Se amarran, la escalerilla se pone verticalmente y en la base se le aplica un mechero que entrega una llama de 70.000 BTU/hora. Es una llamota, debe ser un mechero de unos 40 centímetros de ancho más o menos, que le aplica una llama permanentemente durante 20 minutos al cable. Y lo que debe ocurrir es que el cable, las llamas en el cable no superen 2,5 metros de altura. ¿Esto qué es lo que pretende simular? Que si hay un incendio en un edificio y las llamas alcanzan el CHAF, que el incendio en el piso 2 no pase al piso 3 y al piso 4 y al piso 5. Exacto. Entonces los cables que cumplen con esa propiedad, que se les aplica una llama, el cable se quema y deja de funcionar. Por favor, eso. Hay otra categoría distinta que son los cables resistentes al fuego. Estos no son resistentes al fuego, son cables de buen comportamiento en condiciones de incendio. ¿Se entiende? ¿Perdón? Exacto, exacto. Entonces, cuando se le aplica la llama en la base, no debe pasar 2,5 metros y eso garantiza que el cable es no propagador de incendio. ¿Se entiende? La propiedad es bastante simple, es que la llama que se genera en el piso 2 no pasa al piso 3, ni al 4, ni al 5, etc. Esa es la idea. Entonces, los libres de halógeno vamos en 3 propiedades hasta ahora. Son libres de halógeno, no emiten humos visibles,
son no propagadores de incendio, ¿se entiende? Todas estas son preguntas de prueba, ¿eh? Todas estas. Y la cuarta propiedad es que además no emiten gases corrosivos, tóxicos, como el arsénico, tienen emisiones más controladas de CO2, en general de gases que son nocivos, tienen una baja emisión. Entonces son 4 propiedades. Todos los cables que cumplan con esas 4 propiedades son cables libres de halógeno. Aun cuando libre de halógeno es solo una de las propiedades, ¿me entienden, cierto? Cuando estábamos discutiendo el reglamento nuevo, había mociones para llamarlos de otra forma, como cables de buen comportamiento en incendio. Pero el nombre quedó muy largo, así que se redujo a libres de halógeno. ¿Ok? Pero para que estemos claros, es importante, caballeros, que ustedes se vayan de aquí teniendo conciencia de que son 4 las propiedades de esta familia, a pesar de que es una la que se nombra. ¿Estamos claros, cierto? Ya. Y aquí viene entonces el criterio de selección. Cada vez que ustedes tengan que hacer una instalación en un lugar que tiene alta concentración de personas, y eso está definido en la norma chilena, en la norma 4, o sea, locales donde va a haber más de 25 personas por más de 15 minutos, entonces es mandatorio usar cables libres de halógeno. ¿Ok? Eso es un criterio de selección y eso es obligatorio y es mandatorio por la norma. Y es una tendencia de mercado, ¿eh? Nosotros hemos visto que en general la superintendencia tiene una tendencia natural a querer apurar esta cuestión y meter este tipo de cable en más instalaciones. Por de pronto está circunscrito a los lugares de concentración de personas. Ojo, porque va luego... Perdón, maestro. ¿Perdón? ¿El costo, dice usted? Sí, son cables que tienen... Mira, tienen un conductor flexible, que es más trabajoso de producir, maestro, porque obviamente es más difícil hacer 40 hebras de 0,25 que hacer una hebra de 1,5. Y los materiales también son un poco más sofisticados, son más caros. Así que tiene un costo de fabricación un poco mayor. Pero la diferencia no es mucha, maestro, y lo que nosotros hemos visto es que a medida que ha ido avanzando el tiempo se han empezado a acercar. Va a llegar un momento, maestro, yo creo, en el futuro, probablemente yo no esté en esta tierra, que el PVC se va a dejar de ocupar para este tipo de aplicaciones domiciliarias y en algún momento va a ser todo libre de halógeno, maestro, porque en realidad son solo ventajas, no tiene desventaja. Entonces, bueno, ahí están los cordones SE, que eran estos cordones de goma. Un dato. Si alguna vez ustedes, disculpen, esta tuberculosis que no me deja. Si alguna vez ustedes necesitan una aplicación de baja temperatura, un cable que pueda operar a muy baja temperatura, esto es lo recomendable, los cordones SE. Están fabricados por una goma termoplástica, el nombre comercial es Elexar, y típicamente, por catálogo, tiene una temperatura de operación mínima de 60 grados Celsius, de menos 60 grados Celsius. Así que es una buena opción cuando ustedes se encuentran en esas muy escasísimas oportunidades en que hay que instalar un cable dentro de un frigorífico, en una condición muy, muy extrema. Esta es la opción que pueden ocupar. Dato, es un dato... Perdón. Hasta 105 grados hacia arriba. Gracias, maestro. Sí, gracias. Sí, desde menos 60 hasta 105. Es un cable con un... respondiendo al maestro, es más caro también el cable, obviamente. Ya se dieron cuenta que nada es gratis en la vida, ¿cierto? Para arriba 105, maestro, y para abajo menos 60. Ya, ahora vamos a hablar de los compuestos termo... Todo lo que hemos discutido hasta ahora son compuestos termoplásticos. O sea, cuando le aplicamos temperatura, se plastifican. Ahora vamos a hablar de los termoestables, que son los compuestos que cuando se le aplica temperatura, no se plastifican, se mantiene estable. Mira qué creatividad, una locura esta cuestión. ¿En qué consiste la reticulación? Es un proceso que permite el paso de algo esponjoso y fácilmente colapsable como estos dulcecitos que venden en los supermercados. Marshmallow, sí, es que no tengo prohibidas las palabras en inglés, maestro, así que de estas gomitas que venden en el supermercado y transformarlo en un elástico. Eso es más o menos lo que persigue la reticulación. Todo esto lo inventó Goodyear cuando empezó a ponerle, que le puso una vez goma a unos impermeables. Pero la goma natural, que era una resina natural, que es la que se sacaba de los gomeros y de los árboles, era pegajosa. Entonces costaba mucho ocuparla en muchas aplicaciones. Y lo que inventó Goodyear fue la reticulación. Y con eso quedó pegado al impermeable y perdió esa característica de ser pegajoso. ¿Y cómo se reticula? ¿En qué consiste reticular? Imagínense un compuesto donde todas las moléculas están desordenadas, cada una va por su camino y son libres.
Y lo que hacemos cuando nosotros reticulamos, perdón, un compuesto no reticulado es como un chocolate al final. Está sólido, si nosotros le aplicamos temperatura, se plastifica, ¿cierto? Y si dejamos que se enfríe, nuevamente se vuelve sólido. El paso de sólido es bidireccional, puede ir en las dos direcciones. Por supuesto que si metemos un chocolate en un horno a 1000 grados Celsius, lo vamos a quemar y eso no hay cómo evitarlo. En el termoestable lo que ocurre es que se entrelazan las moléculas de manera que el proceso se vuelve irreversible. Es como hacer un queque. Ustedes tienen todos los materiales en estado líquido, que es cuando están revolviendo, qué sé yo. Bueno, yo no sé hacer queque, así que tengo solo una idea de cómo funciona. Y hay un teléfono sonando. Bueno, y cuando se mete al horno se transforma en un queque. Se vuelve sólido, pasa de estado líquido a sólido. Y el proceso es irreversible, ya no se puede volver atrás. ¿Se entiende? Obviamente, cuando se aplica mucha temperatura, finalmente el compuesto se degrada. Entonces, reticular polietileno lo que hace es mejorar las características mecánicas y eléctricas del compuesto. Un compuesto reticulado parte en una temperatura de operación de 90 grados Celsius. Esa es la temperatura mínima. Hay cables que operan hasta 105 grados Celsius con este tipo de material. ¿Y cómo se nota que está reticulado algo? Porque nosotros hacemos una prueba como esta, que muestra la diferencia de comportamiento del polietileno con el polietileno que ya está en estado de reticulado. Si nosotros metemos en un horno a 110 grados Celsius una muestra de polietileno normal, luego de un rato se va a ablandar porque es un termoplástico y se va a cortar. En cambio, cuando el material es termoestable, después de 5 minutos no se corta, incluso si después uno le quita el peso, vuelve a la posición inicial. ¿Se entiende? Queda con una consistencia química diferente, que el compuesto queda en un estado distinto. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque mejora la característica eléctrica y la característica mecánica del cable. Este es el material de aislamiento que se ocupa en todos los cables RZ1 y los RBK. ¿Ustedes los conocen? ¿Los han trabajado alguna vez? Por favor, levante la mano. ¿Quién ha trabajado con cables RBK? ¿Quién ha tenido que instalarlos? No son muchos, parece. Gracias, maestro. Usted. ¿Y RZ1, la versión libre de halógeno? ¿Tampoco? Bueno, si alguna vez, caballeros, ustedes tienen la necesidad de instalarlo, porque estos son cables que se venden en el Sodimac también para este tipo de aplicaciones, entonces, dejen de devolverme, es este tipo de cable. Que es un poquito más industrial. El aislamiento es polietileno reticulado y la versión RBK tiene la chaqueta de PVC. Y la versión RZ1-K tiene una chaqueta de poliolefina libre de halógeno. Entonces, y esto es importante porque también es pregunta de prueba, para las aplicaciones donde no se requieran cables libres de halógeno, ustedes pueden instalar un RBK. Y en las aplicaciones donde se requiera un cable libre de halógeno, el RZ1-K. Porque uno es libre de halógeno y el otro tiene chaqueta de PVC, y como ya vimos, el PVC es un material halogenado, tiene cloro. ¿Estamos claros, cierto? Perfecto. Sensacional. Bueno, y el XLP, y esto es un dato nomás, es el material de aislamiento estándar de los cables de media tensión en el mundo, digamos. Es lo que más se ocupa. Se aíslan con goma también, pero la mayor parte se aísla con polietileno reticulado. Entonces, llegamos con suficiente tiempo para hablar de las aplicaciones de estos productos. Miren. ¿Quiénes de aquí conocen la norma 4, la del 2003, la versión actual? Usted, maestro, gracias. Yo pensé que más gente la conocía porque es lo que define la vega que hacemos, cabros, así que debiéramos tenerla presente. En esa norma hay una definición antigua de los cables eléctricos. Si ustedes miran la tabla de la definición de los conductores, que me parece que es la tabla 8, algo. Están en ese capítulo de... Sí. Si ustedes miran las tablas, se van a dar cuenta que hay cables que hoy día no se venden y que faltan cables que hoy día se venden. Hay un problema de consistencia de la norma con los productos que acepta hoy día la superintendencia que se vendan. Me explico. La norma habla de cables tipo EVA, no sé si ustedes la han visto, dice que es un cable con aislamiento de EVA, con cubierta de EVA, para un KB. Eso no existe.
Hoy día la industria ha avanzado, ya no hay cables con... Bueno, sí se pueden fabricar. Si alguien tiene una materia prima guardada de hace 40 años y decide fabricar el cable, ni hablar, pues lo puede hacer. Pero no es un cable que se venda en la industria. En la industria los cables libres de halógeno hoy día están fabricados en la versión intramuro, el H07Z1, ese que va en los enchufes, con una poliolefina libre de halógeno. Y los cables más industriales, como el RZ1 que les mostré delante, tienen un aislamiento poliestireno reticulado y una cubierta de poliolefina. Por lo tanto, hoy día es imposible o muy difícil comprar en el mercado un cable que cumpla con la definición de la norma 4 para la aplicación EVA. Y adicionalmente, por añadidura, la superintendencia definió las características del H07Z1-K en un protocolo. O sea, lo podemos fabricar, nosotros lo tenemos certificado, pero no existe en la norma cómo instalarlo. Este tremendo problema que tenemos nosotros hoy día va a ser resuelto cuando aparezca la norma nueva, el nuevo reglamento de instalación, que debería ser durante... Esto ya es un cuento viejo, digamos, lo venimos diciendo hace como 3 años, pero debiera ser este año, ahora sí que sí, en el mes de septiembre. Es un texto, yo se los recomiendo harto, la nueva norma trae un montón de información y nosotros, bueno, no solo nosotros, todas las fábricas de todos los insumos eléctricos participaron en este proceso, junto con el Colegio de Ingenieros, bueno, con la superintendencia, que era la que coordinaba toda esta cuestión, con las universidades, bueno, en fin, es un montón de gente que trabaja, la gente de las normas también trabaja, se hacen unas comisiones, y la nueva versión del reglamento, caballeros, yo la recomiendo harto, es bastante completa, casi no tiene vacíos, diría yo, y quedó bastante más consistente. Es un texto bien interesante y guía harto cómo hacer la instalación. Bueno, ni hablar, es el reglamento, así que hay que cumplirlo. Con medidores, bueno. Bueno, maestro, mire. Esta versión del reglamento tiene como 4 años que está en los trámites, que la Contraloría, que esto, que lo otro. Así que en ese momento la discusión de los medidores no existía, maestro. Así que probablemente no sea con medidores nuevos. Va a ser con el medidor antiguito, maestro. Ya. No, la norma hoy día no hay una definición al respecto. El maestro me pregunta porque él tiene antecedentes de que la norma decía que después de 15 años había que cambiar los cables. Completo, sí. Ese requerimiento no existe hoy día, maestro, y tampoco está contenido en la norma nueva. Aquí un dato que me preguntaron ayer. ¿Cuánto es la vida útil de un cable? A propósito de su pregunta, maestro. ¿Cuánto dicen ustedes que es, caballeros? Ya, un cable puede durar 50 años fácilmente, siempre y cuando se den 4 condiciones. La primera, que esté bien fabricado, ni hablar. O sea, que los materiales cumplan, que el conductor sea el correcto. La segunda es que esté bien almacenado. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿A qué te refieres con eso? Miren, todos los cables que son intramuro, el NIA, el THHN y el H07Z1, los productos que más trabajan ustedes, son cables que no tienen protección UV. No la tienen, porque no la necesitan, porque están instalados dentro de un muro. Entonces, si el distribuidor o ustedes mismos dejan el cable almacenado directamente expuesto al sol por meses, obviamente el cable fue mal almacenado y el desempeño y la vida útil del cable va a reducirse. No es que por dejar el cable 2 días al sol el cable vaya a fallar. No se trata de eso. Pero el material de aislamiento en la zona que queda expuesta al sol baja su vida útil. Entonces se resiente. ¿Se entiende? Claro, por supuesto, la resistencia de aislamiento aumenta y la vida útil al final se reduce. Entonces, la primera condición es que esté bien fabricado, la segunda que esté bien instalado, la segunda es que esté bien almacenado, la tercera es que esté bien instalado. O sea, que el radio de curvatura sea el correcto, que la tensión sea la correcta, porque un cable que es maltratado no necesariamente va a tener la misma vida útil. Depende de cómo se instaló, pues, maestro. Un cable que está bien instalado, bien fabricado, que además la operación es correcta, le circula la corriente nominal que debe circular por el cable. O sea, un cable que está en buenas condiciones puede durar 50 años, 40 años fácil. ¿Perdón, maestro? No, lo que hay que hacer es evaluar la instalación siempre, maestro. Siempre. Mire, como yo no sé cómo fueron instalados los cables en una instalación hace 50 años, yo puedo asumir que fue bien instalado.
Y entonces, hecha esa asunción, entonces lo que corresponde es revisarlo como corresponde. Si usted no hace ese supuesto, entonces debería revisar la instalación. Después de 15 años, 20 años. No hay regla al respecto, maestro. Ese es el punto. No hay una regla. Entonces depende mucho de cómo se dé. Al tiro, maestro. Algo que uno puede hacer, que es típico, es empezar a sacar los centros, digamos, sacar los enchufes y ver cómo está el aislamiento. Si a veces hay oportunidad en que el PVC se empieza a resquebrajar y se cae. Ese típicamente es un cable que fue sometido a sobretemperatura. O sea, se le hizo circular más corriente de la nominal. También, pero típicamente, maestro, cuando el conductor pierde el plastificante, porque el PVC para hacerlo plástico hay que ponerle un plastificante, una creatividad con los nombres, porque si no queda como el PVC de las cañerías, que es rígido, que es duro. Esa es la condición natural del PVC. Entonces, el plastificante se pierde por temperatura regularmente, maestro. Entonces, cuando el PVC queda quebradizo, es porque fue sometido a sobretemperatura. Maestro. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Claro, el punto que estábamos hablando, ese cable ya llegó al final de su vida útil, maestro. Además, sí. Medio tornasol. Se pone como tornasol, eso es cuando está súper recocido. Y ahí reacciona con el oxígeno. Sí. Sí, bueno, es un ejemplo de una instalación donde hay que cambiar los cables. Pero, espérense, tengo una pregunta allá y después el caballero acá va a ser ordenado porque después me reclaman que... Adelante, maestro. No tanta pregunta, sino que el caballero estaba preguntando. Todo lo que está explicando usted se ha ido viendo en el tiempo y son las seguridades de la instalación. Ya. Nosotros como instalación. Y yo le digo, yo vengo de San Fernando, no sé qué hay aquí. En San Fernando todavía hay instalaciones con el cable ese que era aislado como con fonola, con los aisladores. Ah, ya, correcto. Sí, sí, sí. Que es un aceite. Las causales son, Shh, caballeros. no es para la risa, si la instalación Sí, son antiguas. 50 años y si uno tiene plata, mejor a los 10 cambiarlo a la seguridad. Y si en mi casa, yo lo voy a hacer. Exacto. Pero mi comentario, caballero, es que al final no hay una regla porque los cables dependen de cómo se instalaron, cómo lo almacenaron y cómo lo operaron. Si el cable es de 15 amperes y le hacen circular 20 amperes, ese cable va a durar menos. Entonces, no hay una regla general. Yo no le puedo decir, caballero, después de 15 años hay que cambiar los cables, porque depende de cada instalación. Es una cuestión que hay que analizar caso a caso. El año pasado y el año pasado la misma charla se discutió y como usted está hablando recién de las normas, yo no sé quién regula las normas porque ahora los inspectores no... Yo creo que aquí casi todos los maestros que están aquí que hacen instalaciones usan el crisol. ¿Lo conocen? ¿Qué? ¿El crisol? Sí. Algunos sí, maestro, algunos sí. Sí. Bueno, tiene un punto, maestro, porque la norma pide que los cables sean soldados o que se ocupen conectores de estos de punta, porque cuando uno entra con un cable multihilo, con hebritas delgadas a un conector normal, sobre todo estos que tienen en la punta del tornillo con cantos, uno puede cortar hebras, y cuando uno corta hebras, uno está reduciendo la capacidad de conducción del cable. Teníamos una pregunta suya, maestro. No, del caballero de atrás, maestro, disculpe. Sí, sí. Ya. Gracias, maestro, por el punto. Depende de muchas cosas. Bien, le explico. Ustedes ubican el Megger, ¿cierto? Que es este aplicador de tensión y que mide la resistencia de aislamiento. Es una excelente herramienta para evaluar estos cables. En general, el mundo de los cables había cierta reticencia hacia las pruebas de corriente continua porque dejan el aislamiento polarizado y terminan reduciendo un poco la vida útil de los cables. Pero en general es la mejor técnica, maestro. La gracia que tiene el Megger es que es un equipo chico que uno puede andar portando y puede llevar a distintas partes.
su comentario es muy acertado, maestro. Si uno quiere evaluar el estado de un cable, una de las pocas cosas que se pueden hacer es aplicarle el Megger. Hay que tener varias consideraciones. La primera es que tiene que ser solo el cable, por lo tanto toda la carga hay que desconectarla, porque uno está midiendo el cable, más los disyuntores, más todo el sistema para atrás. Entonces tiene que ser solamente el cable aislado. Y había otra pregunta por este lado. Uh-huh. Y listo, se acabó. Ahora, para cambiar el cableado completo, ¿es necesario reevaluar toda la estado de la para poder... Sí, maestro, es así. Miren, una de las novedades del reglamento nuevo es que el calibre mínimo va a ser 2,5. Y eso tiene que ver porque hoy día los consumos de energía son mayores en las casas, son más... Claro, varias televisiones, no sé, pues ha ido cambiando la cosa. Y... Sí. Perdón, disculpa. ¿Qué cosa? No, yo no digo eso, no. Yo digo que, a ver, el cable adecuado para cualquier instalación es la que diga el cálculo que hay que poner. Eso es lo primero. Lo que yo estoy diciendo es que la norma va a traer como mínimo el 2,5. Que ya no se va a poder instalar el 1,5. Pero esto es cuando la norma entre en vigencia, que esperamos que sea este año. Sí, maestro, sí es verdad. Sí. Hace más, maestro, nosotros terminamos de trabajar, el 2014 trabajamos en esa cuestión. Shh, caballeros, una reunión nomás. ¿Ya? No sé, maestro, yo lo desconozco. La parte de la norma que tenía que ver con esa, yo no la trabajé, así que yo, de verdad, maestro, no sé cómo viene la norma nueva esa parte, pero la puedo averiguar. Yo le puedo... Ah, bueno, sí, está bien. Por de pronto, maestro, lo que yo le puedo hacer es pasar mi tarjeta y podemos averiguar eso y después lo podemos actualizar, porque es algo que yo desconozco, porque yo no trabajé en esa parte de la norma, pero le puedo ayudar, maestro, a encontrar la información. ¿Perdona? Que el cable esté bien fabricado, que haya sido bien almacenado, que esté bien instalado y que sea bien operado. O sea, que se cumpla con la corriente máxima admisible para el... Obviamente. Espérate, que está el caballero ya antes y después usted, maestro, disculpen. Por favor. En las instalaciones domiciliarias, maestro, no, puede ser el 1,5. Sí. La Tierra, sí. Pero nuevamente, recuerdo, estos son temas de cálculo. La norma lo que hace es simplemente definir calibres mínimos, ¿no? Dice, es de aquí para arriba. Pero si usted, maestro, tiene una instalación más industrial, tiene que tener una cable... Ya. La última pregunta aquí, la última pregunta. La ventiladora y el terminal, ¿Ya? como en la caja, para cubrir esos cables. ¿Ya? No sé si sube la temperatura. Ya, a ver, la wincha aisladora es un elemento que no debiera ser ocupado dentro de los centros porque la norma pide que los conductores se estañen o que se usen conectores para ocuparlo. Por lo tanto, no deberíamos usar wincha aisladora. Ahora, ¿cuál es el efecto de la wincha aisladora? Es un muy buen aislante. La tensión de ruptura de la wincha aisladora son varios kb, digamos, para winchas que son realmente... Es como un buen ayudante, por decirlo de alguna manera. Pero ojo, caballeros, ¿por qué? Porque la norma pide que se estañe o se usen conectores dentro de los centros. Por lo tanto, no debiéramos ocupar wincha aisladora. Así que yo no debiera aceptar su pregunta, maestro. Ya, no, ahí terminamos, caballeros, porque ya se nos acabó el tiempo. Me dicen por interno que se nos acabó el tiempo, entonces... bueno, si hay alguna consulta la podemos ver acá afuera con todos los concurrentes. Muchísimas gracias, caballeros, por su participación.